Mientras vamos a saludar al diputado Félix Bugueño, al diputado Ilavaca, Marco Ilavaca, que se encuentra también presente, diputado Gonzalo de la Carrera, diputado también Pulgar, diputado Araya, Araya, y está también presente el personal de la biblioteca, don Guillermo Fernández, que desde ayer nos ha estado acompañando justamente también para en algún minuto hacernos una presentación sobre lo que le hemos pedido con el objeto de la comisión. Muy bien, agradecemos también a la Secretaría que ha estado ya en esta casi 23ª comisión de la comisión investigadora sobre materias propias de seguridad, investigar en materia de terrorismo y crimen organizado. Y damos la bienvenida a la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, para que se refiera a la propuesta del Acuerdo Nacional de Seguridad que hoy día ha estado conversando el gobierno, implementar en esta materia, tanto agenda legislativa, pero también en materias administrativas y que también se relacionan con el mandato que tiene esta comisión. Solo antes voy a hacer una muy breve introducción. Nosotros, señora ministra, estuvimos anteriormente con quien la antecedió, con la ministra Siches, también con el subsecretario Monsalve. Hemos estado también con el subsecretario Cataldo y subsecretario también de Desarrollo Regional. Y también con el subsecretario de Prevención del Delito. ¿Ya? Hemos analizado gruesamente las materias que lleva el Ministerio y también hemos querido abrir esta comisión investigadora a otras áreas, puesto que el crimen organizado, el terrorismo se relaciona con muchas materias a nivel país y especialmente por los temas que tenemos en las macro zonas. En el norte, ¿cierto? En materia migratoria, especialmente las policías, la Armada también, y en materia también tributaria, hemos estado con el ministro de Hacienda, Servicios de Impuestos Internos, Aduana, y en la área también de Justicia, con la ministra, con Gendarmería, con Fiscalía. Entonces, hemos tratado de mirar este trabajo lo más ampliamente posible, justamente para relacionarlo con el mandato que nos dio la Cámara, pero especialmente porque entendemos que esto es una prioridad país, buscar soluciones y mejores en materia de seguridad en todo el ámbito nacional, creo que es nuestra prioridad. Así que sin más antesala, vamos a dar la palabra a la señora ministra, luego vamos a dar algunas palabras también a los diputados para que vamos también haciendo algunas consultas al alero de todas estas comisiones, porque ya estamos en la etapa de ir cerrando ya las audiencias y por lo tanto abocarnos al informe final. Así que usted que conoce bien este trabajo sabe que ya todo llega a su término y nosotros nos dimos una prórroga, pero esa prórroga también cumple y ya a fin de año también vamos a tener el trabajo integral y transversal de esta comisión y que queremos, por cierto, ponerlo a disposición de ustedes. Muy bien, señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, a la comisión también por esta invitación. En primer lugar, quisiera señalar nuestras excusas por una invitación anterior que nos plantearon, pero que coincidió con un evento en el que tuvimos que asistir, representar al presidente también, que era la reunión anual de los concejales y las concejalas en Osorno. La temática de esta comisión está muy vinculada a nuestro ministerio y específicamente a esta iniciativa que estamos llevando adelante hoy día, que hemos llamado Compromiso Transversal por la Seguridad. La verdad es que ha habido en varios momentos y por distintas causales esfuerzos por hacer entendimientos políticos respecto a cómo se enfrentan los temas de seguridad. En el caso de esta oportunidad, esto está muy vinculado a lo que ha sucedido en los últimos meses desde que se instaló el gobierno del presidente Boric, en que fuimos identificando en la gestión una serie de situaciones que hicieron, por una parte, recomendable, pero por otra parte también nos convencieron de que había un momento propicio para buscar un entendimiento en esta materia. Y quiero contarle primero a la comisión, por su intermedio, presidenta, cuáles fueron estos antecedentes y después cómo estamos iniciando este trabajo.
Estos antecedentes se debieron a que hace meses atrás, cuando el gobierno recién asumió, formuló lo que se llama el Plan Nacional de Seguridad. Este plan se hizo mirando y recopilando antecedentes en las regiones y se presentó en el mes de abril con motivo de la constitución del Consejo Nacional de Seguridad. Esto es como un trabalengua porque está lleno de cosas nacionales de seguridad. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad, ¿qué es? Es una instancia donde se reúnen los distintos órganos del Estado que intervienen en materias de seguridad, distintos organismos del Ejecutivo, pero también de otros poderes del Estado. Y también está el poder territorial. Entonces, están los tribunales, está la Fiscalía, están los distintos organismos del gobierno, o sea, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, está Gendarmería, están las, digamos, policías, tanto carabineros como la PDI, son invitados los representantes de los gobiernos territoriales, o sea, municipios, gobernadores, invitados también los representantes de las cámaras, y esta instancia recibió esta propuesta del Plan Nacional de Seguridad que presentó el presidente, y en las semanas siguientes vinieron mensajes de muchos sectores políticos que querían participar incorporando ideas a este Plan Nacional de Seguridad. Entonces, el presidente abrió un espacio para recibir esas propuestas. En el transcurso de ese periodo fue el cambio de gabinete, y cuando llegamos nosotros al Ministerio del Interior, solicitaron audiencias varias bancadas y también directivas de partidos políticos. Y varios de ellos llegaron a estas audiencias con agendas de propuestas para incorporar en materia de seguridad. En paralelo, a inicios del mes de octubre, fue la segunda reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Y ahí el Ejecutivo planteó a esta instancia que era necesario empezar a trabajar en actualizar nuestra política nacional de seguridad, que no es lo mismo que el plan. El plan es un conjunto de acciones que está previsto desarrollar y que están priorizadas. La política, en cambio, es una definición estratégica de cómo el país entiende que debe enfrentar sus desafíos en materia de seguridad. Y la verdad es que este ejercicio de tener una política nacional de seguridad no se ha hecho desde la época del gobierno del presidente Lagos. Entre medio, todos los gobiernos han tenido planes, estrategias, acuerdos, distintos tipos de modalidades de acciones prioritarias, pero sin actualizar la política. Entonces, este Consejo Nacional de Seguridad, donde están todos los organismos del Estado, de los distintos poderes del Estado, está trabajando en esto de actualizar una política nacional de seguridad. Pero en el intertanto, producto del proceso anterior del plan, nosotros detectamos que primero había mucho interés de distintos sectores políticos de aportar a las acciones que se hacen en esta materia, pero no solo eso, sino que como recibimos muchas propuestas y se acumularon desde antes del cambio de gabinete y después cuando llegó también nuestro equipo, pudimos ver en todas esas propuestas que habían llegado, primero que había temáticas comunes de interés. Había ciertos temas que se repetían en las distintas propuestas. Segundo, que en aquellos temas que se repetían había varias iniciativas que tenían más o menos una orientación similar, no necesariamente idéntica. Y también que había, por cierto, materias en las cuales había posturas disímiles o temáticas que algunos sectores tomaban y otros no. Pero la verdad es que al observar todas estas propuestas era evidente que había un área como de intereses compartidos y de convergencia entre sectores políticos. Entonces llegamos a la conclusión que mientras se define una política de más largo alcance, que tenga más profundidad y que sea una apuesta más de mediano plazo para cómo el país enfrenta los desafíos de seguridad, había condiciones y había también una demanda, un interés por tener un entendimiento cómo enfrentar estos temas en lo inmediato y cómo definir algunas prioridades que se impulsaran en conjunto entre el conjunto de las fuerzas políticas. Si uno a eso suma el hecho de que ya por muchísimo tiempo, años, en realidad décadas, los temas de seguridad son la mayor preocupación de la ciudadanía, a veces son la segunda, en general son casi siempre la primera, y que estamos en un momento muy particular en esta agenda porque ha habido bastantes cambios bien profundos en la manera en que funciona el fenómeno de la delincuencia en nuestro país y también en la forma en que el país lo enfrenta, ¿no? Todo lo que fue la experiencia del estallido social y después de la pandemia nos generó un cuadro bastante distinto de cómo estamos, digamos, de los recursos, las posibilidades, el estado de las instituciones que les toca enfrentar estas materias. Entonces, visto con todas estas perspectivas,
considerábamos que era oportuno, necesario y que había condiciones propicias también para hacer este esfuerzo por buscar este acuerdo que llamamos Compromiso Nacional por la Seguridad. Ahora, como se trata de un compromiso que no busca, digamos, reemplazar el ejercicio de la política, sino establecer una lista de prioridades y de acciones, digamos, que en conjunto impulsemos para que vean la luz en un tiempo más breve de lo que son los tiempos habituales de tramitación de las iniciativas de política pública en materia de seguridad. Pensamos que era importante que este esfuerzo tuviera el respaldo de los distintos sectores políticos, por eso partimos por conversar con los partidos políticos. Sabemos que en estas temáticas muchas de las iniciativas que están puestas en la agenda tienen que ver con agendas legislativas y también sabemos que muchos de los principales voceros, líderes de opinión en temas de seguridad son precisamente parlamentarios y parlamentarias. Entonces les propusimos a los partidos que el trabajo con ellos se hiciera a través de sus parlamentarios, diputados y senadores, cada uno designó uno de cada bancada, de cada cámara, perdón. Pero al mismo tiempo nos pareció necesario que este esfuerzo considerara un trabajo directo con los gobiernos territoriales, tanto a nivel municipal como de gobernadores. Primero porque nuestro ministerio, que trabaja en los temas de seguridad, también tiene a su cargo, digamos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y vemos que en nuestra relación con los gobiernos territoriales hay una gran actividad relativa a tomar estos temas y hay una mirada que muchas veces es un poco distinta a la que se expresa desde el Parlamento. El Parlamento tiene una natural tendencia a observar los espacios que hay en materia legislativa para cambiar la forma en que enfrentamos los desafíos de seguridad. Pero a nivel territorial es mucho más evidente para ellos cómo se desenvuelven las instituciones y cómo en la práctica llevan adelante su tarea. Entonces, la orientación de la gestión, de la coordinación, de la complementación entre organismos, desde el nivel territorial se vislumbra con mucha claridad, porque ahí es donde se ve, ¿no?, cómo llega al territorio, por ejemplo, el accionar de la Fiscalía, cómo se coordinan las dos policías, cuánto se tiene en cuenta la mirada que hay desde el municipio para, por ejemplo, priorizar los recursos en materia policial. Entonces nos pareció que la mirada territorial también era importante de considerar esto, entonces vamos a hacer un trabajo como en paralelo con los representantes parlamentarios que designaron los partidos y las asociaciones que representan tanto a los municipios como a los gobernadores. Y ya en las reuniones que hemos tenido, hemos visto que las ideas o las preocupaciones que salen desde ahí tienen sus particularidades, no son exactamente las mismas que se ven desde el Parlamento, y que quizá esta complementación pueda darle también a este acuerdo, si es que logramos arribar a él, que es nuestra esperanza, digamos, algún elemento distintivo o más complementario o más integral que otros que se han intentado en el pasado con una perspectiva meramente solo desde el punto de vista legislativo. Eso es, Presidenta, la orientación que esto tiene. Ya estamos trabajando en todos los niveles, ya tomamos contacto con todas las instancias que vamos a considerar y nuestro propósito es hacer una cosa ejecutiva que durante lo que queda del año dé lugar a este acuerdo y que se traduzca en una agenda de prioridades con decisiones que podamos implementar en el corto plazo y que la ciudadanía pueda ver sus frutos de manera próxima. Seguramente hay muchas otras dudas, pero quería encuadrar esta idea en general y de las preguntas después podemos ahondar. Sí, ministra, yo creo que vamos a dar espacio para preguntas, porque ya nosotros tenemos bastante... No, apagado el micrófono, Presidenta. Perdón, diputado. Yo creo que vamos a abrir el espacio para preguntas porque nosotros y esta comisión ya tiene bastante bagaje en distintas propuestas, materias que está realizando el gobierno. Probablemente puede salir algunos temas de la agenda legislativa que ustedes ya llevan, la actualización, porque cuando estuvo el subsecretario Monsalve nos mostró, pero ya ha pasado casi un mes y medio, 2, por lo tanto han sufrido modificaciones, así que vamos a darle la palabra al diputado Ilavaca, que la ha solicitado, luego al diputado Pulgar, por ahí vamos a estar. Luego ofrecemos acá al diputado Araya. Esas 3 primeras palabras. Y la vaca. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra por su intermedio. Y al escuchar, pareciera de que los problemas de seguridad, Presidenta, partieran el día de hoy. Porque cuando escucho de que estamos recién trabajando en orden a poder establecer esta gran política y el compromiso nacional por la seguridad, con esta lista de prioridades,
y que esta lista de prioridades, de acciones concretas se van a tener de aquí a final de año, pareciera que olvidamos lo que está viviendo la ciudadanía hoy día. Y ayer, y anteayer, esta comisión ya lleva por lo menos 2 meses trabajando y este ha sido, o sea, se constituye por la constatación de una realidad triste que vive hoy día toda la ciudadanía. Esa es la razón de ser de esta comisión. Los tristes hechos y vulneraciones del orden público que las familias de nuestro país están viviendo a cada momento. Entonces, termino con cierto nivel de sabor amargo al escuchar de la ministra del Interior, quien debería liderar los procesos de seguridad pública en el país, que estas prioridades que creo que todos conocemos, porque las hemos planteado ya hace mucho tiempo, de hecho la bancada del Partido Socialista ya hace 5 o 6 meses, desde en realidad que se inició el gobierno, ha estado planteando al Ministerio del Interior, tanto a la ministra anterior como a la subsecretaria, una lista de prioridades, no con la ministra actual, porque no hemos tenido la oportunidad como bancada tampoco de reunirnos con ella. Sí, se lo planteamos y le planteamos a la agenda de seguridad que desde la bancada del Partido Socialista existía, al actual subsecretario Manuel Monsalve, se lo planteamos a la ex ministra de Interior, se lo planteamos a la SECPRES, tanto la anterior como la actual, y en ello venían tampoco cosas tan extraordinarias. Vienen temas que dicen relación con el tema operativo, que creo que ahí también todos vamos a concordar que existe, no se requiere normativa respecto a eso, eso se requiere decisión y acción de parte del gobierno, decisión que hasta el momento en algunos casos no ha existido, pero también dice relación con temas legislativos. Y hasta la fecha, lamentablemente, esas acciones, y también, y puedo transparentarlo, también lo he planteado en las reuniones que tenemos de coordinación permanente también con el gobierno, le hemos pedido al gobierno mayores urgencias legislativas, ¿ya? Tenemos paralizado en el Senado una serie de temas que hemos discutido desde la Cámara de Diputados, que se encuentran con urgencia simple en el tratamiento de eso, o a lo máximo suma. Y le hemos dicho al gobierno también permanentemente que este tema no puede esperar ni la suma ni la simple urgencia. Estos son temas que deben ser tratados con urgencia inmediata para avanzar. Y por dar 2 temas, la ley contra el crimen organizado, nuevas técnicas legislativas, la modificación de la ley de drogas que salió desde la Cámara de manera súper rápida a mediados del año pasado y todavía se encuentra durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Entonces, si no somos capaces de ir abordando ambos temas de manera urgente, ahora, no esperar de aquí a final de año, creo que no nos funciona. La ciudadanía requiere actualmente soluciones y lamentablemente los ritmos del Estado, del gobierno, a veces pareciera que no son los mismos que tiene la ciudadanía. Y recuerdo claramente la exposición de la ministra hace ya, no me acuerdo en cuál de las sesiones en la Cámara, cuando aborda el tema de la renovación del estado de excepción constitucional y plantea que se miraba con horror el nivel de burocracia existente para poder llevar adelante compras públicas para poder enfrentar de manera operativa algunos hechos delictuales. Pero hasta el momento tampoco he visto ningún tipo de propuesta que tienda a disminuir esa burocracia enfermante que impide que muchas compras se lleven adelante rápidamente. Por darle un ejemplo, Presidenta, en la región de Los Ríos, la comuna de Valdivia, llevamos esperando 5 años, 4 años, la construcción del retén de las Ánimas. Retén de las Ánimas que fue anunciado por el gobierno del presidente Piñera. Yo estuve en esa ocasión acompañando al ex ministro Chadwick, ministro del Interior de la época, donde en el terreno se organizó todos los vecinos del sector de la Ánima, le dijo, aquí se construye se va a construir el retén, está todo listo para construirlo. Pasaron 4 años y no pasó nada. Han pasado 8 meses y recién, este fin de semana, gracias a la senadora Gatica, nos enteramos de que el Ministerio del Interior tomó la decisión de construir el retén de las Ánimas. ¿Cuándo? No lo sé. El anuncio lo hizo la senadora, así que no tengo idea. Como Interior a veces no comparte este tipo de informaciones, no tengo idea cuándo se va a desarrollar. Entonces, ese tipo de iniciativas, Presidenta, y puedo dar otro ejemplo, el senador Durrege también lo ha planteado en varias oportunidades respecto de las necesidades de mi región, son decisiones operativas que dependen de la voluntad política del Ministerio. Por lo tanto, yo esperaría que este plan
que va a entregarnos este listado de prioridades que señaló la ministra del Interior, sea con mayor urgencia y no tener que esperar hasta final de año. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado Lavaca, si le parece, vamos dando espacio. ¿Prefiere usted? Después no termina. Tratemos de que no sean más de 4 o 5 minutos por respuesta, porque si no, no van a alcanzar todos. Sí. O mejor que todos pregunten. No, una por una. Excelente. Ya, gracias, Presidenta. A ver, primero, yo fui invitada aquí a presentar la propuesta de acuerdo transversal en materia de seguridad. Ay, sí, que lo apreté y no se prendió. Decía, gracias por la posibilidad de responder de inmediato, porque se han dicho bastantes temas y no me gustaría que quedaran en el aire. La invitación fue para presentar la iniciativa del Gobierno de desarrollar este acuerdo que hemos llamado compromiso transversal en materia de seguridad. Pero si hay interés de los integrantes de esta comisión de hablar de la gestión del Ministerio del Interior durante estos meses, tengo toda la disposición de hacerlo. Y quiero decir que durante estos meses se ha estado trabajando muy arduamente. En la presentación que se le hizo a los partidos políticos, se informó de cómo el Plan Nacional de Seguridad que presentó el presidente en el mes de junio ha dado lugar a una serie de avances en estos meses. Ese plan contiene 33 medidas. Entre esas medidas hay materias en el ámbito legislativo, hay materias en el ámbito de reforzar los equipamientos policiales, hay materias en el ámbito de disponer y organizar los recursos de una manera distinta, hay materias en respecto a estrategias para enfrentar fenómenos como el crimen organizado, y quisiera, como me imagino que el tiempo es breve, como dijo la presidenta, solo esbozar algunas de estas ideas. En materia de crimen organizado, el Ejecutivo lo que ha impulsado es tomarse muy en serio que ante el crimen organizado se requiere un Estado que trabaje de manera más coordinada. Organismos trabajando desarticulados, sin coordinación, son la panacea para el crimen organizado. Desde ese punto de vista se ha trabajado todos estos meses en la constitución de los consejos regionales de crimen organizado, donde se juntan todos los organismos que intervienen en esta materia, desde impuestos internos, Directemar, la PDI, aduanas, carabineros, la Fiscalía, y se desarrollan estrategias conjuntas y se levantan necesidades. De esas necesidades ha surgido la presentación que el Ejecutivo ha hecho en materia presupuestaria para el presupuesto 2023, pero además se ha actuado entre medio en una serie de complementos, modificaciones presupuestarias que se hicieron durante el 2022, que se han traducido en refuerzos de distinto tipo. Por ejemplo, especialmente a unas cosas que han salido, digamos, en las noticias recientemente, los adelantos que ha habido de compras de vehículos para carabineros donde había un déficit muy grande, o los equipamientos que se han entregado en materia de drones o de protecciones a las policías, y las inversiones que yo creo que la Comisión conoce bastante bien porque se discutieron en el presupuesto, que están previstas para el 2023 con todos estos organismos, que son levantamiento de la experiencia de trabajar juntos enfrentando el crimen organizado. Segundo, ha habido avances legislativos también. De hecho, la ley de drogas que mencionaba recién el diputado Lavaca está aprobada en el Senado y la va a votar esta Cámara el día miércoles en tercer trámite. Si se aprueba, va a ser ley, porque ya está en esa digamos, fase de tramitación. En este tiempo yo desconozco cómo fue la tramitación en la vuelta anterior cuando esto estuvo en la Cámara. Lo que puedo decir es que en el Senado el Ejecutivo fue muy activo en incorporar una serie de indicaciones muy importantes para hacer de esa ley una ley más efectiva. Entre ellas se incorporaron técnicas especiales de investigación, se investigaron nuevas modalidades de comiso, se establecieron nuevas modalidades para penalizar el uso de menores de edad, y se generó una serie de nuevos instrumentos que van a hacer de esta ley una de las más modernas que existen en esta materia en la región, y que vamos a tenerla si la Cámara decide aprobarlo esta semana, y si no, bueno, tendremos un trámite más, pero está en su última fase. En materia de crimen organizado también tenemos en el Senado un proyecto que está avanzando y que es bastante, digamos, moderno en su manera de describir y atacar este fenómeno, porque nuestra legislación actual tiene muchas debilidades, fundamentalmente porque describe las asociaciones ilícitas de una manera que no se corresponde con cómo éstas se organizan hoy día. Entonces, la práctica resulta un instrumento inutilizable.
En tercer lugar, quisiera señalar que tiene razón totalmente el diputado, que hay mucha lentitud de muchas inversiones del Estado. Precisamente por eso el presupuesto 2023 estableció una serie de modalidades nuevas para la manera en que se van a ejecutar las compras, que significan tiempos de espera menores, y la verdad me sorprende la inquietud sobre la retén Las Ánimas, porque ha sido preguntado en la sala muchas veces, y yo muchas veces he respondido en la sala el estado en que está ese proyecto, que está en fase de licitación antes de fin de año. Eso lo he respondido un par de veces en las exposiciones del estado de emergencia. Y sobre el estado de emergencia mismo, se ingresó hoy día aquí al Parlamento, entró por el Senado, esto que estuvimos trabajando en sede prelegislativa, para tener una nueva variante del estado de emergencia que permita, digamos, una aplicación más adecuada al tipo de realidad que estamos teniendo hoy día en la macrozona sur, donde se está ocupando este instrumento. Estoy mencionando algunos de estos temas entre varios que podríamos decir. Ahora, tiene razón el diputado en que hay necesidad de enriquecer la agenda legislativa en la Cámara. En el Senado hay una agenda bastante sustantiva. En la Cámara ha ingresado el proyecto de migraciones para las expulsiones judiciales, pero lo que tenemos hoy día en vista es que muchos proyectos del Senado van a llegar para acá de vuelta, y muchos de estos que queremos priorizar en conjunto los queremos ingresar a través de la Cámara precisamente. Muy bien, señora ministra, hacer un buen trabajo, y la invitación que le cursamos a usted dice ampliamente el mandato de la comisión y específicamente y especialmente el acuerdo. Por lo tanto, todos los temas que puedan plantear los diputados o diputadas son propios del trabajo que hacemos y lo que esperamos de una ministra de Estado, y especialmente que ve los temas tan específicos con el mandato de la comisión, que es del Ministerio del Interior. Así surge, pero nosotros lo hemos ampliado porque entendemos que primero el problema de la seguridad no surge ni nace con este gobierno, sino que es producto de 10 años a lo menos que nosotros hemos como Estado dejado de hacer muchas cosas en inteligencia, en materia cierto de propia de seguridad en todo el país, y que hemos importado violencia, que hemos importado también producto de nuestra mala política migratoria, no teniendo una migración ordenada, regular y segura, y que hoy día estamos lamentablemente también siendo afectados por lo que eso nos ha acarreado. Entonces son muchas materias, y por eso yo llamo a que si hoy día no podemos abordar todas las cosas, también está abierta la posibilidad de que usted pueda venir en otra reunión a precisar, por ejemplo, la agenda legislativa con las urgencias que han planteado acá, específicamente lo que hoy día, porque más allá del acuerdo que ustedes se van a abrir, hoy día hay una estrategia del gobierno, y es la que a nosotros se nos ha venido a exponer acá en crimen organizado, en terrorismo y en otras materias que ya se llevan. Entonces nosotros lo que queremos es ver un avance de este gobierno en los 6-7 meses que lleva en estas materias también. Muy bien, vamos a dar la palabra al diputado Pulgar. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra y bueno, ministra, yo me voy a tomar de sus palabras. Organismos coordinados, sin eso es una panacea. Bueno, yo le voy a hablar soy muy regionalista de la región del Maule. Nosotros hoy día ya cumplimos con el homicidio número 32. O sea, tenemos un promedio de 3 homicidios al día solamente en la región del Maule. Esto pasó hoy día en la madrugada y en noticias en todos los portales de la región. Aquí voy con esto. Cuando habla usted de organismos coordinados, yo durante estos 8 meses de gestión he tratado un sinnúmero de ocasiones de tratar de integrarme a las mesas de trabajo de seguridad de la región, pero por razones que desconozco, aunque yo tengo mi hipótesis que son más temas de carácter político, nunca se me ha invitado a participar respecto a estas mesas. Atendiendo a que, bueno, a lo mejor usted no sabe, yo recorro las unidades policiales en la madrugada para ver cómo están los carabineros, cómo funcionan, las unidades de la PDI, hay grados de hacinamiento, y es así, hay grados de hacinamiento policial en unidades especializadas como la Brigada de Homicidio, la Brigada de Delitos de Robo. Entonces ya tenemos un problema de base de nuestros funcionarios policiales. Tenemos unidades policiales, que yo ya oficié, donde están trabajando un carabinero de noche. O sea, cualquiera podría asaltar ese cuartel policial y llevarse todo el armamento que está en los arsenales. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que no se haga un trabajo, vuelvo a insistir, hay un plan de seguridad nacional, que yo lo extrapolo al tema territorial,
pero en estas mesas de trabajo, más allá de la publicidad, que bonita la foto, que se juntaron, para mí en lo práctico, y lo que recorro yo en los territorios, no es una respuesta que espera la ciudadanía. Yo no he visto en estas mesas de trabajo una invitación al Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones. Tenemos un Instituto de Criminología para ver el comportamiento criminológico que se produce en cada uno de los territorios. El comportamiento que ocurre en Punta Arenas, en Arica, es muy distinto a lo que pasa en la región del Maule. Por tanto, las mesas siguen cojeando, ministra. Yo veo mesas de trabajo muchas veces más políticas que técnicas. Por tanto, más allá de pedirle respuestas a ciertos temas, de los cuales voy a oficiar, los que le mencioné, respecto al tema de las condiciones de hacinamiento de funcionarios policiales, de aquellos que solamente están solos en las unidades policiales. Le voy a pedir un poco por su intermedio, presidenta, a la ministra, abogar con la autoridad política de la región del Maule para la incorporación en estas mesas de trabajo con el objetivo de hacer aportes que vayan en lo que hizo usted, en la coordinación, porque si bien nosotros somos parte del poder político de acá legislativo, no hemos tenido la, digamos, consideración para este tipo de temas. Y lo otro, para cerrar el punto, yo hace más o menos 3 meses, junto a un colega, presentamos un proyecto de ley donde aumentamos en 1 grado la pena para aquellas personas que usaran armas de fuego o portaran armas de fuego en ferias libres, centros comerciales, lugares, centros masivos. Y eso está al pendiente, ministra. Así que abogo, más que preguntarle, abogo para que usted, por lo menos en la región del Maule, sentar un precedente de participación coordinada en este tipo de consejos que se dan en los lunes en la mañana. Yo no tengo ningún problema, o en otros días para, digamos, poder aportar algo del conocimiento. Eso, presidenta, gracias. Gracias, presidenta. Primero, respecto a lo que mencionaba el diputado Pulgar, respecto a los homicidios en la región del Maule. Creo que se vincula bastante con lo que mencionaba recién. La Política Nacional de Seguridad, que mencionaba que se está actualizando, no tenía el homicidio como un tema prioritario en nuestra estrategia país. Y hoy día es la mayor preocupación. Los homicidios tuvieron un salto muy grande el año 2020. El año 2021, en la dinámica de la pandemia, esta expansión tuvo una detención y este año están teniendo nuevamente un salto muy significativo. Muchos de esos homicidios, además, están vinculados a la presencia de armas de fuego. Muchos de esos homicidios hoy día, de una manera totalmente distinta como era en el pasado, son hechos que se cometen por parte de autores desconocidos y por lo tanto los mecanismos de investigación son bastante distintos a los que tradicionalmente se ocupaban en el homicidio en Chile, en que la mayoría de los homicidios eran personas relacionadas con la víctima. Eran hechos que sucedían al interior, por ejemplo, de una riña que se ponía violenta o temas ligados a violencia de género, familiares, amigos. En la actualidad suelen ser personas desconocidas y por lo tanto para nuestros organismos, especialmente nuestras fiscalías y nuestras policías, son técnicas investigativas totalmente distintas que necesitamos fortalecer porque a la alta ocurrencia de homicidios hay que sumar una alta capacidad de esclarecer los homicidios, detener a los culpables y que sean condenados. Entonces, ese es un trabajo que se está haciendo en la actualidad, es parte de todas estas demandas nuevas que están teniendo las policías en términos de implementos tecnológicos, de capacitación, y está vinculado a esto la temática del crimen organizado porque muchos de estos crímenes son crímenes entre bandas. Frecuentemente son ajustes de cuenta entre bandas que tienen alta presencia de armas, por lo tanto ahí la legislación de armas es un tema muy importante. Uno de los temas que yo mencionaba que decía que había convergencia es en el tema de armas. Pese a que tenemos una ley nueva, o sea, ha sido tan dinámico este proceso que pese a que tenemos una ley del mes de enero, que está recién en fase de implementación, la fiscalización de la ley de armas está partiendo estos días, en la campaña de fiscalización a nivel nacional, los reglamentos están por ingresarse a la Contraloría antes que se cumpla el plazo en el mes de enero. Sin embargo, ya estamos pensando hoy día cómo profundizar esa legislación y ser más efectivos. Y dentro de los temas que han salido, por ejemplo, en la reunión de ayer que se constituyó esta mesa de trabajo, salió la temática de cómo están sancionados la cadena que
está vinculada, por ejemplo, a la adaptación de las armas, los talleres que se ocupan para hacer estas adaptaciones o las ventas de municiones, en fin, hay muchas iniciativas como la del diputado que se van a contemplar en este esfuerzo de priorizar algunas cosas y sacarlas en conjunto y sacarlas rápido. Diría además que en el tema de homicidio esto ha pasado a ser tan relevante que hace poco dimos a conocer la creación de una instancia en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es un centro donde se va a hacer análisis del tema de homicidios, se van a tener estadísticas actualizadas, porque uno de los problemas que tenemos es que cada organismo cuenta los homicidios de manera distinta. Imagínense lo complejo que es eso, o sea, no tenemos un dato oficial, sino que varios datos distintos, los que maneja la Fiscalía, los que maneja la Policía. Entonces, para ordenar todo esto y todos ocupar los mismos números y ir observando de cerca el fenómeno de homicidio. Ahora, respecto de estas coordinaciones que plantea el diputado, hay distintas mesas de seguridad. Una son los consejos contra el crimen organizado. Los consejos contra el crimen organizado no son mesas de reflexión, son mesas operativas de coordinación, de evaluación de las acciones que se hacen en conjunto y de programación en base a esa experiencia de nuevas acciones. Ahí están sentados los que tienen que estar, entre ellos está la PDI. Entonces, por ejemplo, si la PDI tiene la impresión de que en alguna de estas mesas es necesario traer a alguno de sus técnicos para analizar, por ejemplo, un hecho que sucedió en la región o en fin, un proceso que tienen en curso, una investigación que va a dar lugar a un golpe de detenciones próximamente, es totalmente factible que lo hagan. Es cosa que ellos recomiendan en esa invitación y se acuerde en la mesa. En esas mesas no está contemplada la presencia de parlamentarios y quiero decir por qué, porque esta es una instancia operativa de coordinación de acciones ejecutivas. Sin embargo, sí pueden ser invitados, o sea, no son miembros permanentes, pero pueden ser invitados ciertamente. Yo creo que eso es cosa de hablar con los delegados, que son los que coordinan, o con la Subsecretaría del Interior, que es la que hace estas citaciones a nivel nacional, para que parlamentarios que tienen temas que aportar o quieren ir ahí a informarse de cómo funciona esta instancia lo puedan hacer. Ahora, esa es una de tantas mesas que hay. Porque en paralelo a eso, por ejemplo, tenemos los consejos comunales de seguridad, que también es necesario reformularlos y también estamos incorporando una indicación una modificación a la ley, porque, por ejemplo, estas instancias contemplan la presencia de la Fiscalía, pero toda la evaluación que hacen los municipios es que las Fiscalías asisten poco, que hay poca proactividad en esa coordinación y que es necesario fortalecerla. En esas instancias nos interesaría mucho también que fueran los parlamentarios, no porque vayan ahí a tomar decisiones locales sobre cómo se efectúan las labores del municipio, pero porque el hecho de asistir da una mirada bien rica de cómo también hacer las discusiones desde acá. Entonces, esas invitaciones son totalmente factibles también, y ya ni les digo en esta mesa que constituyó el Ejecutivo, que está protagonizada por integrantes del Parlamento, digamos. Sobre los proyectos, armas de fuego, ya lo dije, el Instituto de Criminología, y las condiciones de trabajo de las policías. A ver, tenemos muchos desafíos en esa materia. El primer desafío que tenemos es en los equipamientos de seguridad y tecnológicos de la policía, donde el retraso es realmente preocupante. Hay más armas de fuego, pero en el camino no hemos fortalecido, por ejemplo, las protecciones policiales para que los policías tengan condiciones para estar seguros actuando. Entonces ahora se están haciendo una serie de compras relativas a los chalecos antibalas de distintas categorías, se están haciendo una serie de compras también en materia de equipamientos tecnológicos de otro tipo, desde vehículos. O sea, lo hemos dicho este dato hasta el cansancio, pero no me canso de repetirlo. La mitad de los vehículos de las policías están con la vida útil vencida. En la Araucanía, de cada 6 vehículos que hay, 2 están hoy día en un taller. Entonces eso significa para Carabineros menos posibilidad de moverse, o moverse con condiciones inseguras, o llegar más tarde, o menos cercanía con la gente, y significa que ya una dotación que tiene deficiencia se hace mucho más deficiente porque hay menos movilidad. Entonces, en todo este plan que ustedes han estado viendo, los datos se han dado varias veces aquí en la renovación del estado de excepción y en el presupuesto, se están haciendo inversiones muy importantes en esta materia. Y no solo en plata, sino cualitativas, porque no solo vamos a tener vehículos nuevos, sino que se va a priorizar que sean vehículos en leasing o arrendados, de manera que tengan un sistema de mantención que asegure que el vehículo va a estar siempre disponible, incluso cuando está, digamos, con alguna falla o se le está haciendo ¿cómo se llama esto? A cierto tiempo, la mantención. La mecánica no es lo mío, diputado, pero hago lo mejor que puedo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Presidenta. Primero, saludar al ministra, darle la bienvenida a esta comisión y partir reconociendo su voluntad de sacar adelante este trabajo y sobre todo su espíritu de escucha activa y de ir generando acuerdos en beneficio de la seguridad de nuestro país. Creo que es una cosa bien valiosa y no quisiera dejar de partir mis palabras con esto. Dicho esto, ministra, como le señalaba la Presidenta, el mandato de la comisión es bastante amplio y yo no sé si hemos tenido la fortuna o infortunio, pero ha pasado un tiempo desde que empezamos a funcionar y se han ido desarrollando ciertos acontecimientos. Entonces, quisiera hacerle algunas preguntas que son bastante genéricas. Partir primero con Macrozona Sur, que es un tema que hemos discutido largamente acá, y que el dato más relevante para mí le quisiera comentar es que cuando partió o cuando asumió el gobierno del presidente Boric y se tomó la decisión de implementar los estados de excepción constitucional, uno sentía que había un cierto desborde en la crisis de la macrozona sur, que se manifestaba en distintos hechos que yo no quiero calificar, sino que simplemente tildarlos de eventos que tenían números muy altos. En el devenir de la implementación de los estados de excepción, esto empezó a bajar rápidamente, pero, y lo hemos ido constatando a lo largo de esta comisión, en un minuto esto se estacionó en orden a un 44-46% de baja de los hechos de violencia. Y yo me atrevería a decir que los últimos 60 días, cada vez que el Ministerio expone para pedir la renovación de estado de excepción, se vuelve a decir que ha bajado un 46%. Entonces yo quisiera preguntarle si usted ve que hay un espacio para hacer cosas distintas que nos permitieran bajar de este 46%, o efectivamente uno ya debería empezar a pensar que el estado de excepción como herramienta para el combate de los hechos de violencia en la macrozona sur ya no está dando el resultado que se esperaba. O sea, esto tuvo si uno mira los números, tuvo una baja importante, pero de repente tendió a estacionarse. Ahora, yo no sé si este 46% es cada vez 46% y por lo tanto sigue bajando, es tendencial, o definitivamente nos quedamos ahí estacionados. Es una pregunta bien gruesa que tiene que ver con la mirada que usted tiene ya lleva un tiempo armando el ministerio y ha trabajado todo el estado de excepción. Si es que efectivamente esto ya como una de las herramientas ya como que se agotó y para y habría que buscar otro tipo de solución o empezar a explorar otras vías. Muy bien, gracias, diputado. Perdón. Segundo tema bien grueso también que tiene que ver con la macrozona norte. Lo señalaba el senador Insulza hace un par de días en una entrevista en el diario La Segunda, que viene una crisis migratoria similar a la del año anterior. Y eso yo quisiera comentarle que en el norte del país fue bien impactante en términos de lo que ocurrió, de la conmoción que causó, del malestar social. Del malestar social que eso trajo aparejado, y quisiera ver qué medidas están pensando hoy día para evitar que eso pase, sabiendo que tenemos una legislación que no ayuda, sabiendo que hay, como lo ha dicho innumerables veces el subsecretario Monsalve, cerca de 700 kilómetros de frontera que nadie tiene capacidad física de cubrir, pero ver cuáles son los ajustes que se van a hacer para impedir que ese flujo migratorio desbordado que hubo el año pasado no vuelva a ocurrir. Esto claramente bajó durante el invierno dadas las características climáticas de la zona, pero todo hace presumir y básicamente por la situación que se ve en el resto de Latinoamérica, que nuevamente personas que vienen de Venezuela van a ingresar en grandes volúmenes a nuestro país y nosotros no quisiéramos repetir lo que ocurrió el año pasado. Lo tercero tiene que ver con lo que decía el diputado Pulgar respecto a la participación de parlamentarios en consejos. Yo le cuento que yo he ido a los consejos comunales de seguridad solo a escuchar, así voy, me siento en la municipalidad a escuchar cómo funcionan y efectivamente comparto lo que ha dicho el subsecretario Vergara, que tiene un déficit y hay que reformularlo. Pero respecto de de las otras instancias, y en particular de los consejos regionales contra el crimen organizado, a mí se me dio hace varios meses una explicación que de alguna forma hacía sentido. Decía, mira, ustedes son el órgano que fiscaliza, por lo tanto no pueden ser parte de una cosa que es ejecutiva, que puede ser una explicación. Pero el tema concreto es que a mí me parece que es importante la participación de los parlamentarios, y puede ser en calidad de oyente, como invitado, sin derecho a decisión. Pero hay ciertos temas que son complejos y que nadie tiene la autonomía que tienen los parlamentarios para plantear. Yo le planteo un tema bien concreto. En varias ciudades del norte, yo creo que usted ya está llegando al resto del país, muchos locales, que son de alto costo en términos de arriendo, desarrollan un comercio que es ridículo. O sea, por ejemplo, uno va a un local que cuesta 6 millones de pesos el arriendo, trabajan 4 personas que venden carcasas de celulares que valen 2.000 pesos, que nunca hay nadie vendiendo, y eso evidentemente no es un negocio, sino que es una fachada para lavar dinero. Pasa lo mismo con las peluquerías, pasa con grandes importadoras que, o sea, arrendan locales inmensos, tienen una cantidad de mercadería infernal y no entra nadie. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no fiscalizamos a eso? La pregunta es, ¿quién tiene la capacidad que tiene un parlamentario de ir y sentarse y decir, este es un problema que nosotros queremos que se aborde? Porque en el Consejo, como está diseñado, naturalmente, yo no estoy diciendo que no haga lo que corresponde, pero estos temas gruesos no están.
y la posibilidad de uno plantearlo en el lugar que corresponde, y que esta instancia no la tenemos. Y bueno, yo en mi caso particular no creo que la delegada presidencial me vaya a invitar a participar en ninguna de esta instancia. Yo soy bastante crítica de la gestión que ella ha tenido en esta materia y no creo que me vaya a tener la gentileza de invitarme a participar. Por lo tanto, si se pudiese evaluar que nosotros tuviésemos formalmente algún nivel de participación, porque, o sea, el fin de semana yo participé en una actividad que organizó el Ceremi de la Vivienda, que era con gente de campamento, y es impresionante. Todos los dirigentes de campamento a denunciar cómo estaban llegando pistolas, armas, gente que venía de las mafias, y eso es producto de que efectivamente hay un trabajo de inteligencia policial del Ministerio Público, del propio Ministerio del Interior, que ha dado resultados en Arica, en Iquique, y los tipos se van trasladando y ya van a empezar a llegar a Antofagasta. Entonces, uno se encuentra que en distintas actividades que realizan algunos Ceremi, se acercan los dirigentes sociales a decir, ¿sabe que tengo este problema específico? Y de verdad que como que no sientan dónde plantearlo. Entonces, en eso yo creo que los parlamentarios sí jugamos un rol, y además esto es quien quiera participar, si esto no es obligatorio para nada, ni tampoco un espacio vinculante, pero sí, o sea, a lo menos que se nos informe la fecha de funcionamiento y que todos sepan que nosotros tenemos la posibilidad de participar, y ustedes determinarán en qué calidad. Pero creo que nosotros necesitamos un espacio formal en las regiones, porque si no se traduce en que uno tiene que traerlo aquí al Parlamento o directamente iniciar gestión en el Ministerio, y creo que eso a ratos se podría resolver de manera más sencilla si es que hubiese algún tipo de instrucción de carácter general. Y las últimas dos cosas es de la necesidad de que nosotros podamos generar una institucionalidad que centralice los datos respecto a lo que ocurre en crímenes. O sea, a veces uno se queda en la discusión si el número que dio la Fiscalía, el número que dio Carabineros, el número que dio el Gobierno, creo que eso es inútil, y yo en eso valoro mucho que ni usted ni el subsecretario se hayan detenido en este debate que es como de quién tiene razón en las cifras, sino que sigan trabajando de manera sostenida, pero el tener datos objetivos nos permite ir viendo cómo el tema evoluciona en el tiempo, y eso sí creo que es un activo al momento de planificar la política pública. Esas preguntas, ministra. Muy bien. Ministra, vamos a dar 5. Gracias, presidenta. A ver, sobre la macrozona sur, nosotros damos siempre 3 tipos de datos. En el fondo, el periodo del estado de emergencia respecto al periodo anterior, el periodo del estado de emergencia respecto a esas mismas primeras, digamos, etapas en el estado de excepción anterior que se declaró en el gobierno anterior, y el periodo respecto al periodo del año pasado en la misma fecha. Este 44% es comparado con el año pasado. O sea, las acciones de este año respecto al año pasado están un 44% inferiores. Y esa cifra se ha mantenido más o menos estable en los últimos meses, pero sigue siendo importante porque son menos acciones que el año pasado. Ahora, usted tiene mucha razón en el sentido de que el estado de excepción logra contener cierta dimensión de este problema, pero hay una parte que no logra contener. Por ejemplo, hay una parte que nosotros estamos atacando hoy día con acciones investigativas que tienen que ver con desbaratar las bandas. El estado de emergencia no desbarata bandas, hace simplemente control en el territorio. Ese trabajo se hace con las fiscalías, con la PDI, y ahí los instrumentos, por ejemplo, de la ley de robo de madera han sido muy útiles. Cuando salga la ley de crimen organizado va a ser muy útil, y eso tiene que ver no simplemente con actuar en el territorio cuando hay una acción violenta, sino con investigar a estos grupos, desbaratarlos, digamos, en su estructura jerárquica, ir a dar con los jefes, con la gente que en el fondo organiza estas acciones, y no solamente con lo que se llaman los soldados que actúan en el territorio. Entonces, esa labor es muy importante, y ahí nosotros estamos poniendo, digamos, un énfasis fundamental, que es desbaratar los grupos que están detrás de estas acciones, ¿ah? Y eso es labor investigativa. Pero hay un tercer elemento que es fundamental para que profundicemos estos resultados, y se refiere a que tomemos acciones en la región que cambien las condiciones que han hecho propicio el desarrollo de este tipo de grupos violentos y de bandas criminales, que tiene que ver, por una parte, con la baja presencia y baja eficacia del Estado en el territorio. Es un lugar donde donde el Estado invierte menos, donde está menos presente, donde mantiene déficit que en el país en muchos aspectos o se han resuelto o están en mejor pie, y en la región siguen rezagados. Entonces, muy importante la presencia del Estado y la eficacia del Estado. ¿Qué es que hemos ido detectando? ¿Cuáles son los lugares donde prospera la agenda violenta? Los lugares donde hay menos Estado, los lugares donde hay menos caminos pavimentados, los lugares donde menos avances ha habido en inversión pública, donde menos se han hecho conexiones de agua potable. Pero además empieza un círculo vicioso, porque una vez que hay poca presencia del Estado y se instalan los grupos violentos, es más difícil que el Estado entre
porque, por ejemplo, sufren ataques las empresas que están trabajando o los funcionarios se sienten inseguros. ¿Vieron ustedes esta evacuación que hubo de funcionarios que estaban de guardaparques en un lugar? Bueno, están volviendo en estas horas, pero cosas de ese estilo empiezan a pasar. Entonces, si uno quiere revertir este proceso y ganar de vuelta ese territorio, el Estado no solo tiene que estar presente igual que en el resto del país, sino que tiene que tener una presencia reforzada, ¿no? Para poder sacar los proyectos a pesar de las dificultades, mantener a los funcionarios ahí a pesar de que hay mayores riesgos. Esa es una segunda, digamos, pata adicional, junto con desbaratar el crimen organizado. Está este trabajo de presencia en el territorio y eso suma lo que anunció el presidente en su visita, que es el diálogo político, ¿no? Que es generar condiciones para la paz de la convivencia de esa comunidad, con todas sus características, con toda su diversidad, con los temas históricos que tienen no resueltos. Pensamos que hoy día hay mejores condiciones para eso. Y esa combinación de factores es la que debiera restituirnos una situación tranquila en la región, o al menos equivalente a la del resto del país, ¿no? Que no tengamos esta particularidad de ese tipo de bandas que actúan de la manera que lo hacen en la zona. Segundo, en el norte, la crisis migratoria. Nosotros también tenemos preocupación porque hay un periodo, estacionalmente, digamos, el verano es un periodo donde siempre se incrementa el tránsito por las fronteras. Sin embargo, hay dos cosas que hacen distinta la situación hoy, con las que hemos trabajado también para prepararnos para este verano, que nos hace pensar que no vamos a tener la dinámica de años anteriores. En primer lugar, el hecho de que las condiciones que hay hoy día en los países de origen que han generado esta oleada migratoria no son las mismas. O sea, en la época que fue más fuerte esta oleada migratoria fueron los momentos más crudos de la crisis de estos países de origen, y actualmente no estamos en ese momento, lo cual no quiere decir que las cosas estén bien, pero no están como estaban hace un año y medio atrás. Y en segundo lugar, porque la crisis migratoria se agudizó mucho en Chile por el hecho de que estando en pandemia teníamos las fronteras cerradas. Entonces, ¿qué hizo eso? Que todo el flujo migratorio se hizo informal. Y en este flujo informal masivo, era muy fácil que se incorporaran o se colaran, para decirlo en lenguaje coloquial, también grupos que vienen no con un afán migratorio, sino que vienen con un afán delictual, ¿no? En medio de esta confusión, fue muy fácil pasar por la frontera con armas, personas con antecedentes, porque no había control de ningún tipo. Habiendo fronteras funcionando de manera más regular, es mucho más factible para el Estado tener un control y un manejo de cómo está siendo la circulación por la frontera, porque además el fenómeno irregular, que no va a desaparecer, pero va a ser más acotado. En esa época toda migración estaba prácticamente ocurriendo de manera informal. Entonces, todas esas condiciones han estado trabajando, preparándonos para esta época del verano. Hoy día tenemos un Servicio Nacional de Migración, está en formación reciente, pero es un instrumento que hace un par de años no teníamos. Tenemos en desarrollo la Política Nacional de Migraciones, que esperamos ya en el mes de enero vamos a estar en condiciones de anunciar, más o menos después de los diálogos que la ley preveía y que se han estado haciendo precisamente en estos meses. Entonces el país está robusteciendo sus instrumentos en materia de migración, todavía no los tiene plenamente formados, pero no estamos en la condición que estábamos hace 2 años atrás, definitivamente. Y en tercer lugar, sobre los consejos contra el crimen organizado. Yo quisiera insistir en el criterio anterior por las características que tienen estos consejos. Que sean integrantes de estos consejos o miembros permanentes no es propicio para los parlamentarios. Son lugares donde se deciden acciones operativas, donde la PDI dice, nosotros tuvimos tal acción la semana pasada, falló por esto. Se hablan muchas cosas que tienen carácter muy reservado, que tienen que ver con coordinaciones prácticas de los servicios que están ahí, pero creo que es muy útil, interesante y necesario que se invite a los parlamentarios a algunas sesiones. Nosotros podemos hacer eso a través de los delegados, que inviten a los parlamentarios de la región, independientes de las buenas o malas relaciones que tengan con la autoridad, diputados. Creo que esto es válido en ambos casos, para que conozcan cómo es este trabajo, para que se informen, para que también haya un intercambio de opiniones, se puedan hacer aportes como lo que usted decía. Sin embargo, cuando hay temas como los que se planteaban, digamos, propuestas o temáticas que los parlamentarios ven, no es necesariamente esta instancia donde hay que llevarlas a la autoridad política. O sea, por ejemplo, el delegado, el Ministerio del Interior, si usted tiene una propuesta de nueva forma de fiscalización, no es necesario sentarse con una instancia donde están todos estos organismos juntos. Esa reunión, yo he participado en un par de ellas.
es una reunión muy concreta, muy práctica. O sea, ¿qué pasó con el plan de vigilancia? No sé qué, ¿por qué tú no llegaste? ¿Qué faltó? Entonces, falta personal, ¿por qué no cumpliste? ¿Cómo nos coordinamos mejor para la próxima? Es que yo mandé la información por WhatsApp, es que yo no ocupo WhatsApp, yo ocupo Signal. Esa es la reunión, así funciona. Y es muy importante que exista una instancia de ese tipo, que coordinación del accionar de organismos que están en el terreno, haciendo operaciones, haciendo labor de inteligencia, armando investigaciones. Por lo tanto, yo quisiera insistir que en el diseño es coherente que esté concentrado en estos organismos, pero en su funcionamiento sería positivo y cursar invitaciones y tener un espacio, digamos, periódicamente en que los parlamentarios puedan asistir y complementarse y enriquecer la labor que ahí se hace. Y la cifra, último tema. La cifra nos parece la mayor prioridad. Es un problema que tenemos. De hecho, es uno de los temas que está en este diálogo que estamos haciendo, para establecer algunas modalidades por las cuales tengamos criterios comunes, tengamos organismos que todos les damos validez respecto a estos números y claro, las distintas instituciones puedan aportar con sus perspectivas, pero tengamos datos oficiales confiables. Porque para una ciudadanía que siente inseguridad, lo más triste es ver a las autoridades peleando por si es 10% más o 5% menos. Eso termina de causar la sensación de estar desprotegido. Muy bien. Breve, Presidenta. Por su intermedio, ministra. Yo lo planteo nuevamente, y me subo a la palabra el diputado Araya, reconsiderar el tema. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, y no es por denostar ni despreciar a aquellos que conforman las mesas, uno que ha trabajado en el ámbito penal sabe las debilidades del sistema. Yo fui 12 años perito de la Defensoría Penal Pública y sé los graves problemas que tienen las instituciones en temas de diligencia. Entiendo la reserva, pero yo le digo que el tema operativo claramente... Muy bien, gracias. Diputado Schalper, tiene usted la palabra. Estamos de aquí, bueno, así, pero voy a tener que gritar ahí, imagínense. Lo que nos falta es ponernos a gritar. Ahora yo al lado del diputado y la vaca soy de oficialista. Ya, oye. Oiga, bueno, primero, ministra, agradecerle su disposición. Yo, conociéndola, creo que de verdad esto usted lo quiere hacer bien y se lo ha tomado con un profesionalismo que le ha marcado un ritmo distinto a lo que era, por decirlo así, la primera parte de la gestión. Yo lo que sí, permítame tratar de sugerir, que no se insista más en que esto es un problema estable. Ya llevan 9 meses de gobierno. Y que es un problema de hace 10 años y que es un problema que se arrastra de varios años. Ya llevan 9 meses de gobierno. Y en 9 meses de gobierno, afortunadamente a nosotros nos ha tocado estar del lado del gobierno, ya debiese estar instalado y ya debiesen tener la capacidad instalada para hacerse cargo del problema y no echarle la culpa, no sé, a los Simpson o a quien sea. Entonces, mi impresión es que ahí hay que terminar con las excusas y empezar a dar algunas señales, porque yo, al serle franco, estoy bien preocupado de que no empaticemos con el sentido de urgencia que quiere la ciudadanía en esto. Yo ayer, la verdad que asistí a la mesa, valoro mucho el esfuerzo que está usted teniendo por tener una metodología muy amplia. Obviamente en esa mesa estaban todos los partidos representados y está bien, pero a mí me da la impresión que la ciudadanía necesita acciones de corto plazo para ver reacción. Yo me permito sugerirle alguna. Me da a mí la impresión que esta cuestión es una mezcla entre asuntos legislativos, asuntos administrativos y asuntos de gestión práctica. Por lo tanto, por ejemplo, algo que hemos conversado con Carabineros, que me imagino que usted también interactúa, una señal que sería muy potente es disponer de retenes móviles en todos los barrios prioritarios. O sea, comprometernos que aquí a fin de año, en todos los barrios prioritarios va a haber un retén móvil. Y un retén móvil complejo, es decir, retén, 2 motos, GoPro, más un dron. Funcionario recibiendo información dentro, monitoreo, más una moto circulante. Y por lo tanto, una cosa así, tú dices que hay un plan concreto, que la ciudadanía percibe que hay una cosa que efectivamente mueve un poquito el escenario. Lo segundo, yo le sugiero, ministra, una mesa de cortísimo plazo, pero cuando yo pienso cortísimo plazo de 2 meses, porque si usted mira el acuerdo de reforma Carabinero, aquí está todo dicho, en donde podamos hacer un deslinde de cuáles son las tareas de la PDI y de Carabineros, y que despojemos a Carabineros del sinfín de tareas administrativas que hoy día tiene, pero eso no sé si es una decisión administrativa, y ahí ayúdeme usted si repercute en asuntos legislativos, pero me da la impresión que eso podría ser perfectamente posible sin necesidad de pasar por el Congreso. Yo soy de los que creen que en Chile sobran las leyes, no faltan. Después, yo sugiero, ministra, por su intermedio, presidenta,
discusión inmediata al Estatuto de Protección de las Policías y discusión inmediata a la ley Retamal o a la versión que a ustedes les acomode de la ley Retamal. Nosotros en la Comisión de Seguridad lo hemos ido trabajando y la verdad es que entiendo que siempre para algún sector del oficialismo no va a ser bienvenido hacer algo que permita un mejor uso de la fuerza. En eso efectivamente quiero confesarles que la diputada Orsini y la diputada Plasencia son muy reacias a eso, pero bueno, si no se puede siempre estar unánimemente de acuerdo en todo, ¿no? Pero me da la impresión que Carabineros vería muy bien ese respaldo. En materia de crimen organizado, yo no sé qué percibe el resto de la comisión, pero mi impresión es que necesitamos tener deslindes de qué es crimen organizado y qué no es crimen organizado. Un grupo de señores que saltan una tienda de teléfono en un mall no es crimen organizado, un grupo de sinvergüenzas nomás que roban teléfono. Pero para mí crimen organizado, de acuerdo a lo que yo estudiando, tiene más que ver con bandas que se organizan de manera sistemática, que tienen prácticas mucho más complejas. Y si a todo calificamos como crimen organizado, no hay crimen organizado. Entonces, yo tengo la impresión de que hay un tema legislativo. Y ahí usted no le pido discusión inmediata, pero me permite sugerir urgencia suma. O sea, pongámonos a trabajar y si hay que sesionar todos los días, bueno, sesionaremos todos los días, ¿no? Yo creo que en materia migratoria hay que hacer una mesa especialísima también, y ahí ojalá inviten a gente que entiende. El diputado Araya ha hecho aportes súper interesantes, pero yo pienso, oye, abordemos el tema migratorio en 60 días, y usted convoca a los que están, seamos más generosos en los partidos, mire, habrán 2 de los que entienden, si son 2 del PIG o ni uno de RN, a mí me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que ahí esté la gente que entienda y que saquemos resoluciones de común sentido para poder enfrentar este tema. Yo creo que en la macrozona sur, imagino que usted no ha insistido en el punto porque ha tenido dificultades en su coalición, pero nosotros veíamos con muy buenos ojos esta idea de tener un estado de excepción extendido. Y no sé en qué minuto eso se retrocedió. Ah, ya, qué bueno, ya. Es que no habíamos, porque la última vez que lo aprobamos, la vimos con menos entusiasmo que la primera ella. Qué bueno que mantenga el entusiasmo. Y yo, en esto, ministra, creo que tenemos que hacer una tarea de generosidad todos. Yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública tiene que salir. Nosotros tenemos que ponerle urgencia suma. Cualquiera que ha estudiado el tema en serio, mire, yo hablé con el gobernador de Buenos Aires, que usted conocerá de cerca, la experiencia de Buenos Aires en cómo han bajado los índices de criminalidad. Tiene una explicación muy simple, que los policías sean policías y que lo que hacen es la accountability, palabra muy ciútica, el control de gestión a los policías, sean gente que entienda, no gente política necesariamente. Y yo tengo serio temor de que el Ministerio de Seguridad Pública se transforme en un brazo más de operación política. Si lo que necesitamos es gente que entienda, que haga seguimiento, que le exija a Carabineros reportar información. Y yo por lo menos soy partidario de que ahí metamos mucha alta dirección pública, que ojalá los brazos ejecutivos sean gente que tenga estudios en la materia, porque yo creo que eso nos puede hacer una diferencia súper significativa, porque digamos las cosas como son, el ministro del Interior durante la mañana es el jefe de los Carabineros y en la tarde tiene que ser el amigable componedor del gabinete, y la verdad que estar en la mañana con garrote y en la tarde con zanahoria todos los días debe ser una cosa más o menos compleja. Entonces, o nos ponemos las pilas todos, presidente, con esto cierro, o de verdad la ciudadanía no le va a pasar solo la factura al gobierno, se la va a pasar a todos. Gracias, presidenta. Ok, vamos a dar a la ministra hasta las 9:40, luego hacemos 3 preguntas y usted nos responde, si no, no vamos a alcanzar. 3 juntas, ¿ya? Que ya están fijadas y se cerró la tabla, al menos en esta solicitud de preguntas. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Primero, yo no he dado ninguna excusa del gobierno anterior aquí, no lo he mencionado ni una vez al gobierno anterior, o sea, ningún tema. Ahora, dado que el diputado tiene interés en tocar ese tema, yo creo que es bueno tener presente que el gobierno anterior enfrentó con mucho énfasis este tema y no tuvo buenos resultados. Entonces, no tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tratar de hacer algo distinto y tenemos que aprender de esa experiencia. Eso es lo que estamos tratando de hacer y en la línea que hemos ido avanzando. Ahora, queda mucho por hacer ciertamente. El sentido de urgencia lo compartimos plenamente. La manera que se está trabajando en el Ministerio del Interior está alineado con la completa convicción de que esto es urgente. Y eso significa estar visitando permanentemente las regiones, estar en un trabajo coordinado con las policías, tener una relación cotidiana, digamos, permanente, con nuestros delegados para estar viendo las situaciones distintas que suceden en las regiones. Una de las cosas por las cuales también queremos actualizar la Política Nacional de Seguridad es porque, a diferencia de lo que pasaba años anteriores, hoy día los fenómenos delictuales son muy distintos en el territorio. Hay ciertos
fenómenos que se repiten y otros que no se repiten. El perfil del delito en el norte o en las grandes ciudades respecto al sur son condiciones diferentes y requieren, por lo tanto, un trabajo mucho más fino, más articulado con el territorio, de como lo hacíamos antes, que era un trabajo fundamentalmente central, ¿no? Que se ejecutaba en el territorio, pero se pensaba nacionalmente. Ahora hay que pensarlo localmente y en eso se requiere mucho más esfuerzo, porque es una articulación de distintos poderes, no es simplemente una decisión de hacia arriba hacia abajo. Ahora, ¿esto es frenético para el Ministerio del Interior? Sí, es frenético, pero nunca sucede, yo en eso quiero dar tranquilidad a esta comisión, que el Ministerio del Interior no haga las cosas que tiene que hacer en materia de seguridad porque tiene responsabilidades políticas que se lo impiden. No, lo que hace es que el Ministerio del Interior, para ejecutar su labor en seguridad, tiene presentes las condiciones políticas. Por ejemplo, si va a presentar un proyecto en el Parlamento, evalúa las condiciones para que se apruebe, ¿no? Porque no nos interesa perder tiempo legislativo. ¿Por qué sí va a ser bueno tener un Ministerio de Seguridad? Dos razones. Creo que el diputado dijo una, que es muy importante, que es fortalecer los equipos técnicos a cargo de dar seguimiento a las temáticas de seguridad y tener, digamos, una burocracia profesional altamente calificada, que es la contraparte técnica de la labor que hacen los organismos especializados y que le da conducción y control civil a las policías. Pero la segunda es que tener un Ministerio de Seguridad separado del Ministerio del Interior va a sacar también la seguridad de este ring político en que está permanentemente. Porque como está fusionada la gestión de la seguridad con la gestión política del gobierno, pasa a ser de la primera línea, digamos, de la confrontación política. Y eso hace que muchas veces, en lugar de ser el debate de la seguridad, un debate con más elementos técnicos, con más elementos de evidencia, pasa a ser un debate de muy corto plazo que está muy vinculado a los intereses de la confrontación política y ya ni hablar la confrontación electoral. O sea, cuando se acercan las elecciones es imposible hablar de seguridad, pero los problemas de seguridad siguen, la necesidad de tomar decisiones siguen y se ven paralizadas por este ring político que secuestra de alguna manera el debate y la política pública de seguridad. Así que compartimos la necesidad de ese proyecto. Acciones de corto plazo, estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Ojalá pudiéramos, diputados, decir mañana tenemos retenes móviles en todas partes. Lo que podemos decir es que estamos poniendo retenes móviles en muchos lugares donde hay urgencia y no tenemos posibilidad, por ejemplo, de poner tenencias o comisaría. Estamos reforzando el equipamiento de vehículos en las policías de manera muy significativa. O sea, este año se han entregado más de 300 vehículos. El año próximo está previsto entregar más de 1000 vehículos. Y no solo vehículos, sino que vehículos de distinto tipo de tecnología. En muchos casos son carros blindados, en muchos casos son 4x4 para la zona fronteriza. Son vehículos con algún tipo de protección. En fin, adaptados a las necesidades que tenemos. Deslindes con las policías y la PDI Carabineros. A ver, hay una tendencia a pensar que lo que hay que hacer es dedicar a la PDI exclusivamente a labor investigativa y a Carabineros sacarlos de esa tarea. Nosotros no somos partidarios de eso, no porque teóricamente no sea una buena idea. Podría, en teoría, si estuviéramos con una hoja en blanco discutiendo, inventando las policías, pero no tenemos esa situación y la verdad es que tenemos capacidad investigativa en ambas policías y tenemos déficit de capacidad investigativa. Entonces, desbaratar lo que tenemos en cualquiera de las dos no es una buena idea. Hay que coordinar mejor, sin duda. Hay que ver mejor la relación de la Fiscalía con las policías, sin duda. Toda la razón con crimen organizado. O sea, crimen organizado es una cosa muy preocupante que se ha extendido mucho, pero no cada vez que hay un tipo con una pistola es crimen organizado, no cada tipo que trafica droga es el Tren de Aragua. Sí, es que bueno, es que hoy día está pasando eso y eso es muy importante hacer la diferenciación y en eso el trabajo investigativo y también el debate legislativo de la ley que va a llegar acá va a ayudar a... está en el Senado, está en votación en la comisión. Sí. Diputado, evitemos el diálogo. Nosotros estamos con una tramitación bastante avanzada en el Senado de la ley de crimen organizado. Está en votación en la comisión, va a ir a la sala y después va a venir para acá. Muy bien. Y es una legislación realmente que va a ser un paso muy, muy importante en la manera de tratar estos temas. Muy bien, ministra, necesito dar el espacio a la diputada Muñoz, a la diputada Weiss y quien. Gracias, presidenta. Bueno, son
también evidentemente hemos tenido, aparte de homicidios, narcotráfico, intento de secuestro, y hay mucho temor, ¿cierto?, en la ciudadanía. Y ahí, evidentemente, ya se tocó el tema, ¿cierto?, de todos los proyectos de ley que nosotros hemos también insistentemente haciendo el llamado, ¿cierto?, de que se le coloque urgencia a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad. Pero hay mucho temor, ¿cierto?, en la ciudadanía, pero una de las temáticas que la ciudadanía nos dice muchísimo es evidentemente el apoyo a Carabineros. O sea, en el general, yo vuelvo también a poner el énfasis ahí en los distintos proyectos de ley, yo también he presentado varios, yo sé que los colegas acá también, de apoyo, ¿cierto?, a todo lo que es apoyo en general, ¿cierto?, a las policías, apoyo a Carabineros, y eso es lo que medularmente me han preguntado muchísimo. Lo otro, también me han dicho una reforma procesal penal, o sea, ellos también, la ciudadanía se da cuenta que aquí hay un déficit, ¿cierto?, en lo que es las leyes. Ahí nosotros también nos corresponde, ¿cierto?, como colegislador, el gobierno y nosotros, ver también ese tema. Evidentemente yo sé que no es algo inmediato, pero se puede también, no sé si viene en carpeta, se va a proyectar, pero la ciudadanía percibe que al final quien se atrapa a ciertos delincuentes, el otro día está afuera. Y eso la gente está cansada. Y me lo ha transmitido, como le digo, en innumerables ocasiones. Entonces yo creo que ahí también tenemos que poner el énfasis. Y lo otro, volviendo al tema de Carabineros, también me dicen, sabemos que hay pocas postulaciones, sabemos que está complicada la carrera, ¿cierto?, policial en general. ¿Qué se viene para reforzarla? ¿Qué se viene a largo plazo o a mediano plazo? Porque tengo comunas, por ejemplo, que tengo 2 o 3 carabineros en toda una comuna de 20, 25 mil habitantes. Entonces la ciudadanía también percibe, yo entiendo el tema de la implementación, ahí estamos todos de acuerdo, pero estamos viendo a largo plazo, mediano, ellos dicen, oye, hay 2 o 3 carabineros actualmente para 20 o 25 mil personas. Entonces ahí vuelvo a insistir que se viene en todo lo que es apoyo a Carabineros de una manera más integral. Y para ir ya redondeando en lo que es el ámbito de crimen organizado, yo también tengo puertos, muchos puertos. Entiendo la temática, ¿cierto?, del norte que va en la dirección de la crisis migratoria, pero yo tengo puertos. Entonces yo también he pedido hasta el cansancio el apoyo a aduanas, pero vuelvo a insistir, en el área marítima, porque tengo muchos puertos importantes para el país y el narcotráfico, las drogas están entrando, ¿cierto? También las estadísticas dicen que se ha incrementado muchísimo el crimen en el puerto de Talcahuano, por ejemplo. Ahí también yo he visto un apoyo especial ahí porque se ha notado el crimen, los homicidios, ¿cierto?, lo que ha ocurrido específicamente ahí. Entonces, y también el tema de los servicios de impuesto interno, también el de persecución del crimen, del dinero, ¿cierto?, ese dinero fraudulento. Y lo último, ministra, son hartas preguntas, pero lo último, yo, como usted sabe, soy de la región del Biobío, como le decía, pero también de la zona norte, de la provincia de Concepción. Y también hemos tenido atentados incendiarios. Hemos tenido también, hace un par de semanas atrás, se dinamitó, ¿cierto?, una torre de alta tensión, cayeron varias, entonces son varios los atentados incendiarios que hemos tenido, más ese caso. Por lo tanto, yo quería preguntarle, ministra, yo fui una de las parlamentarias también que pedí que se evaluara la factibilidad, ¿cierto?, de extender el estado de excepción constitucional para la provincia de Concepción. Entonces, también puntualmente quería preguntar sobre eso. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Trataré de ser lo más breve por el tiempo, pero bueno, decirle a la ministra que soy de la provincia de Arauco, Biobío, y la comuna de Lota, al igual que la presidenta acá, y bueno, somos parte de donde se cometen los principales hechos de violencia y terrorismo, en la zona sur. Entonces, si bien a mí me parece muy interesante que pudiésemos tener, presidenta, un espacio para comentar sobre agenda legislativa, sobre el trabajo más bien ya de la relación política y de las prioridades y las urgencias para nosotros, y particularmente en el caso mío, como son el debate de leyes que están ahí, que son la ley de inteligencia, 1442 días, infraestructura crítica, 1064, la ley antiterrorista 1286, la cito porque es muy importante esto, la ley de usurpaciones 826 días, que es una ley que nosotros necesitamos que se empiece a debatir. En nuestra zona esa expresión de usurpación ha sido hoy día pan de cada día. Y necesitamos, al igual que el robo de madera, que se legisló y que se ha avanzado. Entonces necesitamos también ahí tener esa tipificación para poder avanzar, al igual que la ley de defensoría a las víctimas, ley de indemnización, la reforma de Carabineros, que aquí se ha planteado sin duda que es muy, muy relevante, y son temas que obviamente dan para compartir y para debatir y confrontar posiciones en la lógica de buscar llegar a un acuerdo, para ponernos efectivamente en un espacio superior y no entrar en una cuestión más bien política e ideológica, porque comparto plenamente que esto es un tema de Estado y que hacer comparaciones con gobiernos anteriores puede resultar odioso, pero son parte de la realidad. Entonces, en relación a ello, yo quiero decir que aquí usted ha planteado que una de las bases de toda esta violencia, y me voy a referir a la zona mía, y del terrorismo es la ausencia del Estado.
y que a mi modo de ver este plan de buen vivir no se hace cargo del tema de seguridad porque es un tema que es de muy largo plazo y cuando hablamos de gobiernos anteriores han habido desde 12 años o más, donde han habido plan Arauco, plan territorio Arauco, plan de zona de rezago, en fin, muchos planes que Arauco Avanza, de todos los gobiernos, presidenta Bachelet, presidente Piñera, y que al final de cuentas no han logrado reducir en nada, sino que al revés, se aumentó la violencia, el terrorismo. Entonces, algo se está haciendo mal cuando se habla de recursos públicos que se invierten, porque se han invertido muchos recursos y se ha pagado mucha gente también, y hemos sido críticas en eso porque ha sido para pagar favores políticos o gente que a veces no ha hecho la pega como tiene que ser, y estoy hablando en general, no de un gobierno endosándole a uno u a otro. Entonces, a mí me preocupa que hoy día la respuesta cuando nos dan desde el gobierno es el plan Buen Vivir. Yo digo, el plan Buen Vivir, no, la gente no quiere oír de eso y no se hace cargo para nada de seguridad, la gente quiere saber seguridad, y ahí comparto lo que dice el diputado Charper, la urgencia, el inmediato plazo, la inmediatez. Entonces a mí me preocupa, lo planteó aquí el diputado Araya y ayer lo hablamos con la ministra de Defensa, este 46% que se ha estancado en la baja, se reconoce un 46% que de un 100 es una reducción, digamos, de la mitad, pero no estamos estancando. Entonces a mí me gustaría saber cuál es el quiebre que va a haber o cuál sería ese botón que hay que apretar para que no nos normalicemos, que el estado de excepción prácticamente hoy día es una cotidianeidad de lo que la gente ya tiene asumido. O sea, yo no sé qué pasaría si se retiraran, porque también lo vimos con la ministra ayer, la pregunta que yo lo he dicho antes, habría que hacerse qué pasaría si no estuvieran las Fuerzas Armadas y policiales, ¿cierto? Pero hoy día nos normalizamos y nos acostumbramos a que sea normal un estado de excepción y no provoca, por lo tanto, ese impacto que provocó originalmente, porque las cifras están, originalmente los inicios bajó 46 y hoy día estamos ahí, y a mí me preocupa que hay una inercia y por lo tanto eso me gustaría saber, ministra, cuál es el botón que ustedes van a apretar o dónde va a estar el punto de inflexión para que esto vuelva a tener una baja y bueno, lleguemos a eliminarlo, eso es de más largo plazo, pero a lo menos ahora, en un par de meses, podamos notar que hubo, y eso significa, si está estancado, porque algo hay que hacer diferente. Si antes todo se hizo mal, bueno, veamos hoy día lo que avanzamos, cómo mejoramos y pensamos en cómo aspiramos a más, a una mejora en la seguridad de las personas. Gracias, presidenta. Muy bien, gracias, ministra. Probablemente no me alcanzará hoy día a responder todas las preguntas, pero sin duda que vamos a coordinar con usted para que podamos volver a tener prontamente su respuesta. Mire, específicamente cuando sucede lo de la aprobación del presupuesto y rechazo a algunas partidas, usted se molestó un poco por haber rechazado algo que es tan sensible, pero también quiero hacer algunas apreciaciones ahí. Mire, respecto a la ANI, que nosotros la tuvimos acá, ANI tiene un presupuesto de 7.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos. Uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en materia de inteligencia si tenemos un organismo, a mi entender, tan poco fortalecido desde el punto de vista de los recursos? Entonces ahí yo creo que hay un tema de que si nosotros vamos a invertir, yo fui parte de la comisión investigadora Huracán y creo que es lamentable, tremendo lo que como Estado, por eso me refiero que esto es a 10 años, porque esta inversión en tecnología, en investigación, en agentes encubiertos, en todo lo que tiene que ver, tiene que tener un trabajo de trasfondo y esto se mantiene por años. No puede llegar un gobierno, desbaratar todo un equipo y después tratar de parar otro equipo. Aquí tiene que haber una continuidad en materia de inteligencia y eso no lo hemos visto. Por eso lo digo de manera responsable. Se ha dejado hacer muchas cosas, a lo menos hace 10 años. En materia de migración, ministra, el presupuesto de este año es de 33.000 millones de pesos y se bajó a 17.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿por qué si tenemos lo que plantea el diputado Araya, se elimina el programa Registro Nacional de Migrantes, el programa de Visa Extranjero, el programa Cerrando Brecha, el programa Inclusión Regional? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la migración si estamos enfrentar desde el punto de vista de ordenada, regular y segura, con una legislación que todavía no llega, que nos comprometió la ministra anterior y que dijo que iba a llegar, que todavía no la vemos? Entonces yo creo que para mejorar la actual ley de migratoria, que está aprobada, pero por problemas políticos que se llevó a la Comisión de Derechos Humanos, luego se llevó al Tribunal Constitucional, no hemos podido tener una buena legislación que haga, por ejemplo, permita la expulsión administrativa de manera rápida, de manera expedita. Falta coordinación internacional. En los estados de excepción, ministra, usted y bueno, en general se habla de un nuevo proyecto de infraestructura crítica y un nuevo estado de excepción de manera más permanente, pero creo que ahí nosotros nos interesa saber cómo, por ejemplo, vamos a abordar los servicios básicos, mantener la continuidad
del Estado presente. Y es por eso que esta comisión ha querido traer en materia del INDH, porque falta Estado y hay ausencia de Estado. Y cuando falta y hay ausencia de Estado en un territorio porque dejó de hacer el trabajo que le corresponde, hay desplazamiento forzoso, que es lo peor que pueden empezar a tener los países, y nuestro país ya lo tiene en la zona. Y por eso insistimos tanto con el INDH que nos entregara esos informes, porque se reconocía en esos relatos de las propias personas. No era porque queríamos quizás molestar a una institución, sino que tiene que tener transparencia y tiene que entregar los informes por los cuales ellos trabajan. Y nosotros también creemos que hoy día en materia de las policías probablemente nos falta mucho. Sé que han hecho tremendo esfuerzo PDI, Carabineros, pero tenemos menos de 10.000 a 12.000 cupos menos. Entonces uno dice de 66.000, que es la dotación. Hoy día, por distintas, hemos tenido bajas. Entonces, como se eligen cada 2 años, ¿cómo vamos a lograr revertir esa baja? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo Carabineros y el Ministerio del Interior en general para revertir de manera quizás estratégica aquello? Convocando a personas que se fueron al retiro, buscando una vía de lo que decía el diputado Charper, lo administrativo, dejar acá. Entonces, poder abordar ese tema, porque en todas las comunas nos solicitan más policía. Lo mismo del retén móvil. Se necesitan más policía y nos están eliminando. Yo doy por un ejemplo. En mi región, en Lota, nos quitaron casi la mitad de los efectivos desde hace 3, 4 años atrás. Entonces, con todos los índices delictuales de droga que tenemos, es imposible abordar estas materias desde la seguridad ciudadana, prevención, y por lo tanto casi muy complejo. Mire, estuvimos con el subsecretario y lo vamos a volver a invitar, pero nos enteramos de que se va a México a conocer estrategias de seguridad. Nos gustaría saber si eso es una política de Estado o están mirando otras estrategias. Creo que es importante al menos saber qué es lo que queremos observar de otros países o hacia dónde queremos ir en materia de prevención, porque fue el subsecretario de Prevención del Delito. Y lo último, en materia de, si uno dice las policías, ministra, es decir, tenemos algunas policías más de choque, que trabajen también en frontera. Sabemos que también se han disminuido recursos para la DIFOLOR, que es la división de frontera. Entonces, nosotros nos quedan muchas dudas y eran las que queríamos hoy día abordar con usted. Por lo tanto, yo valoro mucho lo que usted está haciendo, recoger toda la base de propuestas legislativas, administrativas, desde la política pública, pero esto también tiene que tener una lógica de urgencia, porque la gente tiene problemas hoy día y quiere también ver más activo el propio Estado y en toda su institucionalidad. Hay medidas que nosotros le preguntábamos a la ministra de Defensa ayer si habían tenido problemas en la burocracia interna para adquirir las cosas, para hacerse del estado de excepción, de los mecanismos, las formas, y nos dijeron que no. Entonces uno dice, bueno, si como Estado, y lo que nos interesa saber de parte suya y de los ministerios, las brechas que tenemos para abordar de mejor manera la seguridad y buscar unidad en torno a ello. Les doy los últimos minutos justamente para ver qué se puede responder y lo que no, pongámonos de acuerdo para que usted nos haga llegar las respuestas a estas últimas consultas. Gracias, Presidenta. Voy a tratar en estos pocos minutos porque hay muchos temas muy interesantes. La diputada Muñoz hacía mención al tema de apoyo a Carabineros. Nosotros consideramos que ese es un tema fundamental. O sea, fundamental, Carabineros está en la calle, al servicio de la ciudadanía, mandatado por el Estado, y así lo tiene que sentir y así lo tiene que ver toda la sociedad. Y eso no es contrapuesto, sino que es sinónimo de que en su actuar tiene que actuar apegado a la ley y apegado a los protocolos que están establecidos. O sea, el apoyo no es contrapuesto al exigir un buen servicio, al revés. Mientras más apoyo, más importante es que ese apoyo se deba o se esté dirigido, digamos, a una labor bien efectuada y no a una labor efectuada incorrectamente. Entonces, apoyar a Carabineros no quiere decir apoyar abusos policiales. Apoyar a Carabineros es apoyar una institución que defiende a los ciudadanos y que actúa apegado a la ley y que tiene protocolos en su actuar. Esta discusión que hemos tenido un poco absurda, ¿no?, de que da la idea de que para defender los derechos humanos o exigir la legalidad no hay que apoyar a Carabineros. No, pues es al revés. Es al revés. Existen estos límites precisamente para que Carabineros pueda actuar con vigor y en ese actuar respete los derechos de las personas, respete la integridad, ocupe la fuerza de una manera correcta, proporcionada. Entonces creo que tenemos que salir de ese debate
y entrar más bien en la lógica de un Estado que confía en sus policías, las instruye y las controla, ¿no? Y las respalda para que actúen de acuerdo a la normativa que las rige. De esa manera nos hemos desenvuelto y creemos que Carabineros siente claramente ese apoyo y siente también ese mandato, ¿no?, de actuar correctamente. Sobre la reforma procesal penal, no sé si se supo en la sala, pero sí al menos fue parte del debate de la comisión mixta, antes de despachar de la mixta el presupuesto, que el gobierno va a establecer en el protocolo que se firmó en la mixta con los parlamentarios, o que se va a firmar al final de la tramitación, esa parte, ese detalle no lo tengo exactamente presente, un itinerario de trabajo con la nueva fiscalía, apenas se designe al nuevo fiscal, para establecer una serie de, un itinerario de fortalecimiento de la institución, que requiere mirar muchos temas y también incorporar agenda legislativa en varias materias donde creemos que se puede mejorar. En el acuerdo también este tema está de manera central, o sea, cómo tratar el tema de la reincidencia y cómo tratar con más detalle el tema de las prisiones preventivas, en que efectivamente hay a veces, digamos, propuestas que implican que cualquier persona que es sospechosa vaya a prisión preventiva. Eso no es posible, bueno, hay capacidad carcelaria para eso, pero claramente estamos teniendo algunos problemas, por ejemplo, cuando una persona que tiene innumerables detenciones anteriores, la detienen por un nuevo delito y queda sin prisión preventiva, a pesar de que ya hay tantos datos que ha tenido detenciones anteriores, y eso indica que uno puede asumir que algún grado de peligrosidad hay con esa persona y que por lo tanto dejarla libre va a significar que en una semana más o 2 semanas más va a volver a ser detenida como sospechosa de un delito. Entonces, cosas de ese tipo nos interesaría meter en esta agenda que estamos acordando para hacer un ajuste, no para hacer algo así que signifique que cualquier detenido va preso, porque no está fuera de la realidad, pero sí de ser mucho más precisos cómo se evalúa esta peligrosidad. Hoy día hay elementos que no quedan bien incorporados en esa evaluación y que es necesario mejorar. Todo el trabajo de cómo evaluar lo que ha sido la experiencia de la reforma procesal penal la vamos a hacer en este itinerario que el Ejecutivo comprometió, y en el que se va a incorporar también, obviamente, el Ministerio de Justicia, que es la contraparte natural del Ministerio Público. Respecto a los puertos, es un tema prioritario. No sé si se han visto en el presupuesto, tenemos incorporado un presupuesto adicional para aduanas, para Directemar y para la UAF del Servicio de Impuestos Internos. Y Directemar aquí es lo fundamental, porque Directemar es en realidad la policía marítima. Y ahí ha incorporado una serie de elementos tecnológicos para que puedan fiscalizar mejor las cargas, tanto las legales como las ilegales, ¿no? Porque ahí está el tema portuario de la carga que entra legalmente, que muchas veces trae incorporadas distintos tipos de contrabando, pero también están las embarcaciones que llegan ilegalmente y que hay que controlar su llegada, digamos, al país y evitar que descarguen materiales de contrabando, droga, armas, como muchas veces sucede. Perdón, diputada, pero es que me plantearon tantas preguntas. Aquí, ministra. Es que ministra partió la sala. Entonces, pero mire, sí. Ya, pero tome el micrófono entonces, ya, para que... Inteligencia, vamos a presentar indicaciones a final del mes de diciembre. No es que esté durmiendo ese proyecto, sino que hubo un desacuerdo, por eso se trabó aquí en la Cámara, ¿no? Porque no había distintas versiones de cómo. Entonces nosotros estamos armando indicaciones y se van a presentar a finales de diciembre. En infraestructura crítica, a finales del mes de noviembre. Vamos a presentar indicaciones para activar ese proyecto. En usurpaciones, que es otro proyecto en que hay mucho desacuerdo, no de nuevo es que esté durmiendo, sino que a algunos les gusta, a otros no les gusta, otros tienen otra opinión. El presidente pidió, en la reunión que tuvo con los parlamentarios de la Araucanía, que los senadores Quintana y García armaran en conjunto una propuesta de cómo destrabar este proyecto y cómo buscar una formulación que tuviera viabilidad, digamos, en los parlamentarios de la región y en general en el Senado. Y respecto de la Defensoría de las Víctimas, efectivamente hay un proyecto presentado, pero hay opiniones muy críticas de ese proyecto, porque lo que hace es juntar lo que hay y ponerle arriba una administración. Nos fortalece realmente el servicio a las víctimas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y en eso va a ser muy importante la Fiscalía, es una combinación de, por una parte, robustecer lo que es la atención de la Fiscalía a las víctimas, que es donde está hoy día la principal falencia. O sea, las víctimas no reciben información, muchas veces no pueden ni siquiera juntarse con los fiscales, entonces son víctimas pero quedan totalmente fuera del proceso. Hay una parte que resolver por ahí y hay una segunda parte que tiene que ver con la atención más directa a las víctimas de delitos violentos. No, las víctimas en general no tenemos esa capacidad,
pero los delitos violentos tenemos que asegurar representación judicial y tenemos que asegurar apoyo psicosocial y acompañamiento. Y eso hoy día tenemos servicios, pero son insuficientes, son débiles, requieren recursos, requieren fortalecimiento. Esa es la agenda que queremos acordar también en el diálogo que estamos haciendo para destrabar esto que lleva tanto tiempo ahí en tramitación. Ministra, no importa, pero mire, ministra, le vamos a invitar, usted defina, puede ser telemática, 20 minutos, media hora máxima, entre lunes y martes, para que su equipo lo vea la próxima semana. El lunes en la noche puede ser presencial. Ya, bueno, quiero también, lo último que me permita decirle, la Araucanía, no es solo Araucanía, sino la macrozona también involucra el Distrito 21 que representamos con la diputada Weiss y que además hoy día está llegando hasta Concepción. ¿Ya? Los ataques hoy día de terrorismo están en Concepción, en nuestra capital regional. Así que le pediría que tengamos, sí, lo que pasa es que las mesas, las audiencias, todo lo que se hace con los parlamentarios solo de la Araucanía y creo que se está soslayando importantemente a una región. Bueno, queremos agradecer su activa exposición, respuesta y esperamos tenerla la otra semana. Acordamos la fecha y queremos agradecer a los diputados integrantes de la comisión, pero también a quienes hoy día han venido, como la diputada Sara, ¿cierto?, que está aquí acompañándonos. Así que bueno, sin otro tema más en la tabla, se levanta la sesión.